Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez no estamos haciendo una ruta de senderismo, sino que estamos en casa porque quería enseñaros lo que, en mi opinión, es lo mínimo que necesitáis llevar en vuestra mochila cuando hacéis una ruta de senderismo. Por supuesto, antes de empezar, quería aclarar que este vídeo pretende ser una referencia y que deberíais considerar que existen diferentes tipos de rutas, diferentes tipos de geográficas y diferentes estaciones del año y que deberíais adaptar los contenidos de vuestra mochila a cada uno de estos casos. Yo lo que os enseño aquí es lo que en mi opinión es lo más básico y lo mínimo que deberíais llevar. He decidido dividir este vídeo en varias secciones. Va a haber una sección de ropa, otra sección de comida, otra sección de orientación, otra sección de salud y otra sección de accesorios que os pueden hacer la vida más fácil cuando estáis por ahí afuera haciendo senderismo. En todo caso, voy a empezar abriendo el contenido de esta mochila, que es una North Face Borealis, aunque en realidad os sirve cualquier mochila que tengáis por casa, especialmente cuando estáis empezando haciendo senderismo. Voy a abrir esta mochila, como digo, y voy a ir explicando lo que contiene y dando asimismo algunos consejos que a mí me parecen útiles. Así que vamos a empezar con la ropa. Bueno, pues vamos a empezar con la primera sección, que es ropa. Yo personalmente uso un sistema de capas, donde la primera capa es, por supuesto, la camiseta, la segunda capa sería un jersey o una chaqueta, y la tercera capa sería o bien un chubasquero como este o un paravientos. Y la idea sería añadir o quitar capas a medida que vaya cambiando nuestra percepción de la temperatura. Hablando de capas, por supuesto, me gustaría daros un consejo, que es que cuando empecéis la ruta, la empecéis con una capa menos de la que necesitáis. Digo esto porque una media hora después de empezar la ruta vais a empezar a romper a sudar, el cuerpo se va a calentar y os va a sobrar una de las capas que lleváis. Si empezáis la ruta con una capa menos de la que necesitáis, os ahorráis del incordio de tener que pararte después de esa primera media hora, quitarte la capa, poner la mochila con todo el engorro que es y continuar la ruta. En adición, yo os recomendaría que os llevarais, por supuesto, dependiendo del tiempo, una gorra, especialmente en los días de sol, o un gorro para esos sitios donde hace más frío, o incluso os recomendaría que añadierais esto, que es un buff, que se dice, que os sirve para muchísimas cosas, desde bufanda, muñequera, banda de sudor, gorro. Es tan versátil que yo personalmente os recomendaría que os hicierais con uno, que os sirve para muchísimas cosas. Eso en cuanto a ropa. Adicionalmente, en aquellos casos donde haya nieve o haya mucho sol, pues llevaros unas gafas de sol también. En todo caso, dependiendo de la época del año en la que os encontréis, es posible que necesitéis guantes o no, considerarlo también. En todo caso, vamos a pasar a la siguiente sección, que está dedicada a comida y bebida. Bueno, pues en esta sección vamos a hablar primero de agua. Yo personalmente llevo un mínimo de 2 litros de agua en rutas donde no espero encontrar una fuente o donde espero que va a haber muchísimo calor y son rutas bastante largas, llevaría 3 litros de agua. Yo personalmente no recomendaría que llevarais menos de 1 litro de agua en la mochila. Bueno, por supuesto existen diferentes formas de llevar vuestro agua, desde botellas hasta vejigas de agua, y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes, y probablemente sea el tema de un vídeo posterior el analizar un poco las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos sistemas. Pero en todo caso, insisto, no os recomendaría que llevarais menos de 1 litro de agua. En cuanto a la comida, por supuesto, es un tema bastante personal. Yo normalmente llevo un sándwich o un bocadillo y llevo barras energéticas para ir comiendo a medida que voy haciendo la ruta. Adicionalmente llevo comida que me va a alimentar, pero que no me gusta especialmente. En mi caso sería algo como, por ejemplo, nueces. ¿Por qué digo esto? Pues es una comida que uso de reserva. El hecho de que no me gusta me garantiza de que no lo voy a comer demasiado rápido y que está ahí cuando la necesite. Existen casos en los que pues, la ruta a lo mejor era más larga de lo que esperabas, o no calculaste el tiempo que te va a tardar la ruta, o no esperabas que tuvieras que quedarte más tiempo en el camino. En esos casos pues viene muy bien tener un poco de comida extra en la mochila, que es nutritiva y que va a estar ahí, que te la vas a comer precisamente cuando la necesitas. Hay gente también que lleva terrones de azúcar que te dan esta energía temporalmente, te dan un subidón de energía que no dura mucho, pero que siempre ayuda. O sea que tenerlo también en cuenta, que a lo mejor os puede servir de utilidad.
y con esto terminamos la sección dedicada a la comida. Bueno, llegamos a la sección dedicada a orientación. Acordaros que existe en el canal un vídeo aparte en la que explico las diferentes técnicas y metodologías que se utilizan para orientarnos cuando estamos haciendo senderismo. Bueno, para este vídeo en particular voy a recomendar dos metodologías. La primera es el teléfono móvil con una aplicación descargada que lo convierte en una especie de sistema GPS y con el track de la ruta en el mismo. Sería el tema de un vídeo aparte probablemente el explicaros los aspectos técnicos de cómo hacer esto, qué tipo de aplicaciones para descargaros, etc. No lo voy a hacer en este vídeo porque quiero dejar las cosas simples. El segundo método es el uso de una brújula y un mapa de papel. La brújula no tiene por qué ser algo sofisticado, puede valer una brújula tan pequeñita como esta, y el mapa os lo podéis comprar en cualquier librería, no son demasiado caros, pero si estáis apurados de dinero siempre existe la posibilidad de encontrar el mapa en internet, imprimirlo y llevarlo con vosotros. Tenéis de esta forma dos métodos que son complementarios, el teléfono y el mapa de papel, y si un sistema os falla, pues por lo menos tenéis un segundo sistema que os puede sacar del apuro. Quería añadir a todo esto, como consejo, yo personalmente os recomendaría que antes de hacer la ruta, pues que la estudiarais un poco, que fuerais a internet y encontrarais información importante acerca de la ruta. En particular, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes. La primera es buscar si existen fuentes en la ruta y dónde se localizan esas fuentes. Y en segundo lugar, encontrar los puntos clave de esa ruta que estáis pensando hacer, que os van a actuar o servir de referencia para aseguraros de que no os estáis perdiendo. Por puntos clave quiero decir pues, cosas como bosques o picos en particular, o incluso fuentes, lagos, puntos que os van a actuar de referente en los que sabéis a qué kilómetro de la ruta se encuentran y más o menos qué tiempo tardaréis en encontrarlos. De esta forma, según vais llegando a esos puntos clave, sabéis que vais por el buen camino. Acordaros también en mirar fotos en internet para saber pues, qué aspecto tienen esos puntos. Y de esta forma, a medida que vais haciendo la ruta y a medida que vais descubriendo esos puntos clave, os aseguráis de que no habéis tomado un desvío equivocado y no os estáis perdiendo. Esto, por supuesto, actuando en coordinación con uno de estos dos sistemas que acabo de mencionar. Y con esto concluyo el apartado de orientación. Vamos al siguiente. Bueno, pues llegamos al apartado de lo que yo he llamado salud. En este apartado lo que he hecho es ir por casa y preparar un pequeño botiquín improvisado que es este. Os voy a explicar un poco lo que contiene y a explicaros un poco lo mínimo que yo pienso que deberíais llevar con vosotros. Pues básicamente lo que tenéis aquí es unas gasas, unos guantes desechables, ideales para aseguraros de que vuestras manos están limpias cuando estáis manipulando heridas. Después he añadido una crema antiséptica, no sé si se ve aquí, para picaduras. He añadido un líquido desinfectante, iodina. He añadido ibuprofeno. Y he añadido esta pequeña caja que tiene tiritas y unas pinzas. Las pinzas son sobre todo muy importantes para cosas como eliminar astillas o incluso eliminar garrapatas. Adicionalmente he añadido pastillas potabilizadoras porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar agua y no tengas la oportunidad de encontrar ese agua potable. Una alternativa a estas pastillas potabilizadoras, por supuesto, sería utilizar unas gotas de lejía. Bueno, pues llegamos a la parte del vídeo donde os propongo cosas que os pueden hacer la vida un poco más fácil. Bueno, pues quería proponeros llevar una lámpara frontal extraordinariamente útil, especialmente en aquellos casos donde la ruta ha tardado más de lo esperado, se nos está haciendo de noche o la visibilidad se reduce considerablemente y tenemos que encontrar nuestro camino de vuelta en casi semioscuridad. En esos casos, por supuesto, la linterna frontal es muy útil, no es demasiado pesada, ocupa muy poco espacio en la mochila y nos puede salvar de un apuro tremendo. Otras cosas por las que puede ser útil es, por ejemplo, en leer los mapas cuando estamos en plena oscuridad,
algunas veces las rutas pasan por túneles o incluso por cuevas y tener una forma de iluminar el camino es muy útil. Otra cosa que os quería proponer llevar es una navaja. Una navaja no solo sirve para pelar fruta y para cortar el bocadillo, por ejemplo, sino para otras cosas como, por ejemplo, si necesitáis un poco de gasa del botiquín, pues poder cortarla, o si, como me ha pasado a mí en una ocasión, coincide que tenéis vuestra pierna metida entre las zarzas y es imposible sacarla, pues que la navaja os ayude un poco a cortar las zarzas y hacer es el sacar la pierna más fácil. Otras situaciones, por ejemplo, sería el improvisar un torniquete, cortar una rama de un árbol o, por ejemplo, crear una especie de palo que os ayude para sosteneros y continuar la ruta. El número de aplicaciones posibles de una navaja es bastante grande. Por eso os recomendaría que llevarais una. Otra cosa muy útil que os quería proponer es estas mantas que podéis encontrar, son de estas mantas de primeros auxilios que podéis encontrar muy baratas, no ocupan nada de espacio, son muy ligeras y os pueden sacar de un apuro, especialmente, obviamente, en aquellos momentos en los que necesitáis entrar en calor. A lo mejor estáis esperando que os rescaten, o habéis tenido una pequeña lesión, una pequeña caída, o habéis decidido que queréis quedaros a dormir en la montaña y necesitáis abrigaros de alguna manera porque la temperatura ha bajado muchísimo. Es muy conveniente tener una de estas mantas en la mochila, porque nunca se sabe cuándo la vas a necesitar. Otra cosa que puede ser interesante llevar en la mochila es un mechero, para esos casos o aquellas situaciones en las que necesitáis calentaros haciendo fuego, pues que tengáis un mechero. Bueno, la última cosa que quería recomendaros llevar en la mochila es una batería externa y un cable para cargar el teléfono móvil. Estos teléfonos móviles de hoy en día desafortunadamente no tienen una batería que dura demasiado y es importante que esos teléfonos móviles funcionen por cuanto más tiempo posible. Entonces, el tener una batería externa en la mochila te permite prolongar la vida de la batería. Otra opción que sería interesante utilizar sería tener uno de esos teléfonos móviles de estilo antiguo, que no tiene la pantalla esta grande y que tienen una batería que dura días, y tenerlo como repuesto en la mochila, por supuesto con la batería cargada. Si se da el caso de que el teléfono smartphone que tenéis se le está acabando la batería, pues podríais transferir la tarjeta SIM a ese otro teléfono y utilizarlo para llamar a quien tengáis que llamar. Esa sería otra opción a considerar. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Insisto que consideréis, o espero que consideréis este vídeo como una referencia, que cada uno adapte a su caso particular lo que necesitan llevar en la mochila. Yo lo que he pretendido en este vídeo es enseñaros lo que en mi opinión es lo mínimo que deberíais llevar y que está más bien enfocado a aquella gente que está empezando senderismo o que están pensando en empezar y que no están seguros acerca de lo que llevar. En todo caso, si vosotros pensáis que hay algo que me he perdido y que debería haber mencionado, pues no dudéis en usar la sección de comentarios para hacérnoslo saber a todos. En todo caso, este es el final. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle me gusta y compartir. Y os veo en el próximo. Venga, hasta luego, cuidaros un montón.